Saludos con todos, mi nombre es Dora Filián, estudiante en la maestría en Administración de Empresas. La materia actualmente es Estadística aplicada en la Administración, de la cual voy a exponer la ciencia de datos como ventaja competitiva empresarial. Debemos comenzar preguntándonos ¿qué es la ciencia de datos? Un campo interdisciplinario que combina datos, métodos analíticos y conocimiento del negocio. Es decir, los datos lo podemos considerar como la materia prima, los algoritmos y estadística es la manera que esto se va a procesar, los métodos analíticos a emplear y el conocimiento del negocio será el contexto de la industria y del cliente para decidir. Tenemos que tener en consideración que no es tener muchos datos el objetivo aquí, sino es la capacidad de poder convertirlos en decisiones accionables más rápido que la competencia, que los datos que tengamos sean efectivos para esto. Los casos que vamos a estudiar o que vamos a analizar serán tres casos exitosos: Starbucks, Zara y Spotify, productos de tomas de decisiones efectivas basados en datos realistas. Entonces, tenemos que, en base a esto, considerar que los datos ya no son un subproducto del negocio, sino que son el negocio como tal. Las empresas que integran ciencia de datos en su estrategia deciden con evidencia. Starbucks, por ejemplo, hace una analítica geoespacial para ubicar tiendas. Sara, por su lado, con la IA implementa cadenas de suministro y Spotify personalización que duplica el tiempo de escucha. Para esto, vamos a ver ejes importantes como la toma de decisiones basadas en datos. Tenemos que comparar, existen dos tomas de decisiones en una empresa, la intuitiva y la basada en datos. La intuitiva, que era la que se gestionaba anteriormente, es la que pues se basa en la experiencia, en la percepción del criterio directivo. Sin embargo, la basada en datos es esto, basada en datos estadísticos que nos permiten a través del tiempo medir si esto fue efectivo o no, si la toma de decisión que tuvimos tuvo un buen resultado o no, para así poder ser repetible y, como mencioné, medible al mismo tiempo. ¿Qué es lo que permite esto? Que no seamos sensibles al sesgo personal, sino es que de alguna manera hagamos una reducción en la incertidumbre. Tenemos que considerar que la base de datos, la toma de decisión en base de datos, perdón, va a permitirnos una analítica mucho más amplia, una analítica descriptiva, que es decir, qué pasó, una predictiva, qué podría pasar y una prescriptiva, qué se debe hacer. Todo esto sin perder en el criterio del directivo, o sea, sin perder poder el criterio del directivo, porque al final serán las personas que tomen las decisiones, pero podrán tener algo mucho más validado en el tema de los datos estadísticos. Una ventaja competitiva sostenible. ¿Cómo se da? Los datos como activo estratégico se evalúan con el marco GRIO. Para generar ventaja deben ser valiosos, raros, difíciles de imitar y estar bien organizados. ¿A qué nos referimos? Valiosos. Permiten mejorar procesos, productos o experiencias del cliente. Raro, no todas las empresas capturan el mismo tipo o calidad de datos. Inimitables. El know-how y el histórico de datos son difíciles de replicar. Y organizados. La empresa cuenta con procesos y talentos para explotarlos. Asimismo, debemos considerar que la tecnología se copia rápido. El talento y los procesos y la calidad del dato no. Ética en la ciencia de datos. La confianza del cliente es parte del valor del negocio. Se gana lento, pero recordemos, se pierde rápido. Entonces, dentro de la ética en la ciencia de datos vamos a tener cuatro aspectos importantes. Tenemos la privacidad, la transparencia, el sesgo algorítmico y el gobierno de datos. La privacidad, vamos a hablar sobre la protección de datos personales y consentimiento informado del cliente. La transparencia, explicabilidad de los modelos ante clientes y reguladoras. Sesgo algorítmico. Evitemos caer en datos históricos que pueden ser o perpetuar la discriminación. Recordemos que una sociedad se actualiza tras generación en generación y pues no son los mismos los datos de los años 50 a los datos actuales de los 2000. Entonces, tratemos de que con una base de datos actualizada no caer en sesgos discriminatorios de alguna forma. Con respecto a los gobiernos de datos,
Hoy por hoy existen políticas y roles que aseguran el uso responsable de la información. Hay leyes para poder tener bien claros los lineamientos y los parámetros de la ética en la ciencia de los datos. Con respecto a la cultura organizacional orientada a datos, todo lo que hemos hablado no es posible sin un equipo de trabajo bien capacitado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos que la tecnología es necesaria, pero no es suficiente sin cultura de datos, la inversión en analítica no se traduce en resultados. Tenemos que considerar la alfabetización de datos, capacitar a todos los niveles, no solo al equipo técnico. Liderazgo con el ejemplo, directivos que deciden con evidencia, no solo con jerarquía, no solo por poder, sino porque tienen su fundamento estadístico. Su decisión va a estar basada en lo que realmente pueden comprobar y demostrar, no solamente basada en un poder o, como mencioné anteriormente, en una intuición. Tenemos un acceso democratizado, dashboard y self-service analytics frente a datos en silos. También tenemos gestión del cambio. No siempre es fácil, pero hay que acompañar siempre la resistencia natural con capacitación continua. Recordemos que siempre va a existir de alguna forma la falta de actualización que puede hacer que las personas o el equipo como tal técnico se rehúse a ciertos cambios, pero la tecnología avanza y pues tenemos que estar capacitados continuamente. Con respecto a las herramientas y tecnologías que vamos a aplicar, son diversas, pero entre esas tenemos las lenguajes y consultas. ¿Qué son? Son las herramientas que permiten organizar, limpiar, analizar y trabajar con grandes cantidades de datos para obtener una información útil. La visualización, ¿qué nos va a permitir la visualización? Son programas que convierten los datos en gráficos para poderlos interpretar y que sea mucho más fácil para entender la información. La infraestructura en la nube son plataformas y sistemas que permiten almacenar todos estos datos de los cuales hemos conversado y gestionar y procesar grandes volúmenes de datos de forma segura y eficiente. Machine Learning consiste en crear sistemas que aprendan a partir de los datos para hacer predicciones, extender textos, reconocer patrones, recomendar productos y servicios. Tenemos el CRM analítico, son herramientas que recopilan y analizan la información de los clientes para automatizar procesos y ofrecer experiencias más personalizadas como recomendaciones o campañas dirigidas a cada usuario. Gobiernos de datos, calidad, seguridad y trazabilidad del dato. Todas estas herramientas, como hemos visto, cumplen un paso para llegar a nuestra estrategia exitosa como empresa. En los casos que teníamos para poder ser estudiados, vamos a ver de manera breve y rápida cuál fue el problema y cómo lo lograron resolver a través de la decisión de datos. Starbucks, decisiones de expansión con datos. ¿Cuál es el problema aquí? Decidir dónde abrir tiendas realmente rentables y personalizar la oferta entre millones de clientes distintos. Solución basada en datos. La plataforma Atlas cruza demografía, tráfico peatonal y competencia cercana para elegir ubicaciones. La app usa IA avanzada para recomendar productos como tal y puedan saber cuáles son los gustos o las estadísticas de acuerdo al sector, de qué es lo que, por decirlo de alguna manera, más se consume en el lugar. Resultado estimado, expansión más disciplinada tras el rediseño de su estrategia con analítica que predice ingresos y desempeño antes de abrir cada tienda. Esto de aquí podemos ver cómo las transacciones semanales son superiores a los 90 millones que alimentan sus modelos de analítica y personalización. La aplicación que vemos es Atra, plataforma geoespacial usada para elegir cada nueva ubicación. Todo esto ha sido con el consentimiento, obviamente, como mencioné, expuesto hacia el cliente, ¿verdad? En donde van a tomar sus datos para poder ser procesados. La segunda empresa que vamos a ver, bueno, y la tercera al mismo tiempo, ¿verdad? Será Sara y Spotify, son velocidad y personalización. ¿Qué tenemos con Sara? Un problema aquí era el responder a tendencias de moda rápida y evitar sobreproducción o quiebres de stock. ¿Cuál fue la solución? Etiquetas que rastrean cada prenda en tiempo real y modelos de IA que pronostican la demanda por tienda, de manera que no exista una pues sobrecarga de ropa y que no vaya a ser la misma vendida, sino es que vaya a haber la demanda suficiente, para cubrir la demanda suficiente.
¿Cuál fue el resultado estimado? Ciclos de diseños en tienda de 1 o 2 semanas frente a varios meses en la competencia tradicional, ¿verdad? Sobre Spotify, el problema es ayudar a cada usuario a encontrar música relevante entre millones de canciones disponibles. ¿Cuál fue la solución? Discover Weekly. Combina filtrado colaborativo, procesamiento de lenguaje natural y análisis de audio. Resultado estimado. Los usuarios que usan esta función escuchan más del doble del tiempo que quienes no la usan. Como conclusión, la ventaja competitiva no está solo en la tecnología, está en cómo la empresa decide, actúa y cuida a sus clientes con esos datos. La cultura y ética son la base, herramientas y modelos, son el medio. Las empresas que combinan ambas dimensiones convierten los datos en una ventaja sostenible. Espero mi exposición haya sido informativa y completa. Gracias.